Dios me los bendiga a todos. El título del mensaje lo hemos llamado ¿Cuáles son tus frutos? Donde hace poco hemos leído, es el lugar conocido en la Biblia como el Sermón de la Montaña. Desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de Mateo nos habla del Sermón de la Montaña. La Biblia dice que Jesús subió en el Monte de los Olivos y ahí empezó a enseñar a la multitud. Y ahí empezó a hablarle a la multitud. Jesús no le estaba hablando a la multitud que no le seguía. No le estaba hablando a la multitud que no estaba a su alrededor. No le estaba hablando a la multitud que no creía en él. Tampoco estaba hablando a la multitud que no creía en Dios. La gente que estaba alrededor de Jesús, la gente que escuchaba el mensaje de Jesús, la gente que se habían reunido en el monte, eran gentes como tú y yo. Gentes que dicen ser cristianos como tú y yo. Gentes que congregan en una iglesia como tú y yo. Gentes que dejan sus quehaceres en un domingo y vienen en la presencia de Dios como tú y yo. Jesús hablando a esta gente, Jesús hablando a esta multitud, les dice las palabras que hace poco hemos leído. Jesús les dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Jesús le está hablando a la iglesia hoy en día, porque hoy en día vemos que la iglesia se ha desviado del camino. Hoy en día encontramos que la verdad ya no es predicada en la iglesia. Hoy encontramos que la iglesia hoy en día se ha convertido en un negocio. Los hombres de Dios queremos enriquecer a costa de los demás. Si esta gente se van a perder o no se van a perder. Nosotros los siervos de Dios ya no nos interesan las almas, ya no nos interesa la salvación. Por eso ya no se predica del pecado, no se habla del juicio, no se predica del infierno, porque a nosotros los predicadores nos da igual con tal de enriquecernos. Pero tengo que decirte en esta mañana, toda aquella persona que no predica la verdad, la gente que reciben su palabra, se van a perder, es verdad, pero el mayor castigo recaerá sobre todo siervo de Dios que no predicó, que no enseñó la verdadera palabra de Dios. Nosotros estamos en la iglesia no para hacernos ricos. La riqueza no está mal. Nosotros estamos en la iglesia no para ser prósperos. La prosperidad no está mal. Nosotros estamos en la iglesia para primero adquirir la salvación, porque lo más importante que nos reúne aquí se llama salvación. De hecho, el milagro más grande que Jesús trajo en la tierra, que Jesús hizo en la tierra, es el milagro de predicar la salvación. Y Jesús te habla a ti y me habla a mí en esta mañana. Jesús nos llama la atención a ti y a mí en esta mañana. Jesús quiere que entres dentro de ti en esta mañana, porque muchos estamos en la iglesia, estamos equivocados, vivimos con una mente equivocada, tenemos un concepto equivocado, tenemos una ideología equivocada, tenemos una doctrina equivocada. Muchos creen que estar en la iglesia ya les garantiza la vida eterna. Muchos creen que vivir en una iglesia, congregar en una iglesia, ya tienen garantizada la salvación. Déjame decirte en esta mañana que no es así, que no es verdad. El hecho de congregar en una iglesia
iglesia no te garantiza la salvación. El hecho de servir a una iglesia no te garantiza la salvación. Entonces, en este caso, hemos de tomar en serio esta palabra de Jesús. Hemos de meditar muy bien en estas palabras de Jesús. Hemos de entrar en nuestras propias vidas. Decir, Señor, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Mi vida te agrada? ¿Tu voluntad? Es la pregunta que cada cristiano se debe hacer así mismo cada día. Señor, si vinieras hoy, yo me iría contigo. Señor, si me muero hoy, yo voy a heredar la vida eterna. Señor, mi vida te agrada. Aleluya. Y Jesús le habla a los cristianos. Y la misma palabra que Jesús predicó o habló en el Señor hace más de 2000 años. Esa palabra vuelve a llegar a nosotros. Y Jesús nos dice, no todos los que estéis sentados en esta silla vais a entrar en el reino de los cielos. No todos los que dicen aleluya, gloria a Dios van a entrar en el reino de los cielos. No todos los que predican la palabra, no aquel que es pastor, aquel que es evangelista, aquel que es maestro, aquel que es profeta, aquel que es apóstol, entrarán en el reino de Dios. Porque los títulos no hacen a nadie entrar en el reino de Dios. A nadie entrar en el reino de Dios. Que te llamen pastor no significa que ya tienes garantizada la vida eterna. Que te llamen profeta o apóstol no significa que ya tienes garantizada la vida eterna. Que tú estás cantando para el Señor, que tú estás cuidando la iglesia, que tú te han ungido. Esto no te garantiza la salvación. Por eso Jesús está diciendo ahí. Jesús está diciendo, no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solamente, únicamente entrarán aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Jesús estaba estableciendo una condición. Jesús está diciendo a la iglesia, hay una única condición. Si tú quieres heredar la vida eterna, si tú quieres ir al cielo, hay una sola condición. ¿Y cuál es esa condición? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es vivir conforme a la palabra de Dios. Es vivir en obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, es aborrecer el pecado. Porque nuestro mayor problema no son los demonios. Nuestro mayor problema se llama pecado. Pero desgraciadamente, hoy en día hay muchos cristianos que viven cómodamente en el pecado. Como que no pasa nada. Como que no hay consecuencias. Como que es algo normal. Pero déjame decir, mientras que te aferras a vivir en ese pecado, practicando ese pecado, déjame decirte de esta manera que este pecado te llevará a la condenación. No, pastor, es un pequeño pecado, es una pequeña mentira, es que mi condición me deja vivir así. Dios no justifica el pecado. Para Dios pecado es pecado. Te lo voy a volver a repetir, porque es lo que muchos de nosotros hacemos. No, pastor, ahora no puedo dejar esta relación de adulterio. No puedo dejar esta relación de fornicación, porque mi condición no me lo permite. Tengo que pagar la casa, tengo que mantener a los niños, tengo que hacer tal. Ok, no te preocupes, pero déjame decirte que mientras que te excusas en justificar tu pecado, déjame decirte de
Pecado es violar las leyes santas, las leyes morales de un Dios santo. Cuando tú violas las leyes santas, las leyes morales de Dios, sepa que te espera una condenación eterna. Y eso es lo que el pecado le va a hacer a muchos cristianos. Cristianos que les da igual cómo viven, que les da igual la vida que viven, que les da igual las cosas que practican, que les da igual lo que hablan. Aleluya. Pero Dios nos llama la atención y nos dice: tú sales de tu casa, vives en adulterio, vives en fornicación, eres un mentiroso, eres una mentirosa, eres un hechicero. Aleluya. Pero tienes en mi presencia, te sientas en una silla como una persona santa. Déjame decirte que el pecado que tú estás practicando ahí, ese pecado, si no lo dejas, te va a llevar a la condenación. Por eso Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, venir en la iglesia no garantiza la salvación. ¿Quién lo ha dicho? Congregar en una iglesia, tener una Biblia, servir en una iglesia, no le garantiza a nadie la salvación.